Buenos días con todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Boris Gómez, soy gerente de producto de Cohesity para licencias online y para mí es un gusto darles la bienvenida en este webinar exclusivo para todos ustedes, nuestros partners, que está enfocado a la estrategia de Cohesity para la nube pública. El día de hoy nos está acompañando Cristian Bejarano, Territory Manager de Cohesity para Ecuador, quien lidera la estrategia a nivel comercial y el desarrollo de los partners. Y Rodrigo Gómez, el especialista en nube de Cohesity, quien realizará la presentación principal y nos mostrará cómo el portafolio de Cohesity para la nube pública nos puede ayudar a habilitar nuevas oportunidades de negocio con casos de uso y diferenciación frente a la competencia. Creo que durante esta sesión, que espero sea de su agrado, podemos tener algunos escenarios relevantes para clientes finales y cómo ustedes, los partners, podrían acelerar el pipeline, generar recurrencia y posicionarse estratégicamente con soluciones modernas, ¿no? Que hoy en día también nos hace mucho sentido con clientes que tienen cargas de trabajo en la nube. Sin más, le doy la palabra a Rodrigo y a Cristian para poder iniciar la presentación. Muchas gracias por el tiempo y por ser parte del ecosistema de Cohesity. Gracias, muchas gracias Boris, muchas gracias a los asistentes que han venido sumándose al webinar y lo vienen haciendo desde temprano. Eh, para las personas que no me conocen y como dijo Boris, mi nombre es Cristian Bejarano, soy el Territory Manager de Cohesity acá para el Ecuador. Manejo toda la operación comercial para el territorio y la razón por la que estamos haciendo este webinar en conjunto con Rodrigo Gómez eh, es para poder explicarles a nuestro ecosistema de canales cuál es la nueva estrategia que estamos utilizando en lo que respecta a protección de los ambientes de nube pública de nuestros clientes. En lo personal, pudiera comentar que en el Ecuador, a medida que pasan los años, vemos una adopción cada vez más y más importante de múltiples segmentos. Si tú miras tal vez 3 años atrás, era muy reducida, o 4 años, era muy reducida la cantidad de empresas del Ecuador que estaban utilizando la nube pública eh, como plataforma core del negocio y lo que yo veo en el último año y medio es un incremento en el consumo de tecnología de nube pública para servicios core de negocio. Entonces, varios de los asistentes posiblemente sean partners con los que ya trabajamos y que conocen nuestra estrategia para lo que representa la protección de información en premisas, con muchos casos de éxito en el país, una presencia bastante importante en sector financiero, sector público, sector de telecomunicaciones y de multiindustria. Digamos que la compañía, antes de la fusión con Cohesity, venía con un crecimiento importante en el país y una estrategia muy robusta, razón por la cual pues logramos trabajar con las empresas principales del país. Pero hoy en día, después de la fusión con Cohesity, en la cual de hecho ya llevamos más de un año de operación totalmente integrada, pues se ha sumado a nuestro portafolio de soluciones una amplia gama de sabores, colores, ¿no? y tecnologías que permiten también ir hacia esa nube pública y capturar cargas de trabajo, facilitando la protección del dato bajo una estrategia más bien unificada, ¿no? Y yo creo que eso lo va a mencionar Rodrigo más adelante, es cómo nosotros le podemos apoyar a los clientes a proteger no solamente una nube pública, sino varias, y a la par cómo se ve eso junto con una estrategia donde tienes también nuestra tecnología en premisas. Eso es lo importante, y es que como fabricante tenemos la capacidad de pegarnos en prácticamente cualquier nube, cualquier plataforma, y justo para eso es esta charla, es explicarles a detalle cómo es la estrategia para nube pública. Entonces, sin más preámbulo, le doy el micrófono a Rodrigo Gómez, nuestro gerente para alianzas y cloud dentro de Cohesity. Así que adelante, Rodrigo, y muchas gracias por el espacio también a ti. Hola, mucho gusto, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Lord por la invitación.
y a todos los asistentes que están aquí acompañando a nosotros. ¿Sí? El primer, bueno, solo por mi introducción ya saben que yo soy brasileño, entonces mi español es así, seguimos, pero si hay ahí cosas que no se queden claras, por favor que utilicen el chat, a las preguntas, y me quedaré atento ahí para tener certeza que voy a contestar a todos. ¿Está bien? Entonces, una vez más, muchas gracias. Empezamos aquí, bueno, como Cristian muy bien dicho, sí, nosotros en Ecuador tenemos visto ahí una adopción de la nube pública que viene creciendo por los años. Esto es una cosa que ya viene un poco más a la bancada en otros países, como por ejemplo Brasil y México y Chile, donde las nubes públicas tienen ya regiones establecidas y eso obviamente acaba impulsionando el uso de la nube pública, ¿sí? Y estamos, un punto muy interesante que está moviendo muy bien, solo para que tengan idea, hoy en términos de América Latina, nosotros cubrimos más o menos unos 120 petabytes de almacenamiento de respaldos en nube y también un poco más de 250,000 usuarios de Microsoft 365 siendo respaldados, solo para que tengan idea de la oportunidad que tenemos ahí, y yo tengo certeza que hay ahí muchas oportunidades que podemos trabajar en Ecuador también. ¿Vale? Bueno, me lo creo que como la mayoría de los asistentes son ahí ya partes de Cohesity, que ya tengan visto al menos una vez ahí es los 5 steps of cyber resilience que llamamos, ¿sí? Y esto tenemos varias maneras de mirar a estos steps, a esta curva de madurez para la recuperación de los ataques de ciberresiliencia, ¿no? Entonces, esto es un modelo que nosotros practicamos siempre con los clientes y que es muy importante que tengan esto bien comprendido. Entonces, incluso invito a vos que caso eso sea un tema que no esté muy claro cómo se logran este framework que nosotros utilizamos, que busquen ahí en el Partner Portal y hay entrenamientos específicos por esto. Esto es muy importante porque esto nos lleva a tener junto al cliente una conversación mucho más completa cuando nosotros vamos a hacer una venta de nuestra solución. ¿Está bien? Y bueno, acá por el tema de nube no es distinto, ¿sí? Nosotros buscamos siempre cubrir todo este modelo donde nosotros trabajamos ahí tanto al on-prem cuanto a la nube. Porque como he dicho, Cristian, sí, uno de los grandes diferenciales que nosotros tenemos y que es un punto de suceso de nosotros, es la cobertura multi-cloud que nosotros tenemos y podemos apoyar a los clientes a tener una solución que sea una solución de ciberresiliencia multi-cloud y que sea operacionalmente muy simples y muy simples y segura para que los clientes puedan manejarla. ¿Está bien? Bueno, cuando nosotros miramos entonces específicamente a los temas de cloud, tenemos ahí algunos números muy interesantes que tenemos una cobertura de más de 24 regiones distintas de cloud en todo el mundo. Cuando miramos eso, son más de 1 exabyte de datos siendo protegidos en la nube de manera inmutable, con más de 10,000 clientes con más de 10,000 clientes cubriendo cargas en la nube, ¿sí? Billones de objetos protegidos y más de 50 de las F1000 accounts en nube, ¿sí? Esto es muy importante cuando nosotros hablamos con el cliente porque eso prueba que nosotros tenemos experiencia, ¿sí?
Esto es muy importante. Esto lleva seguridad al cliente, que no es una solución nueva que estamos lanzando ahora y que no tiene, competencia para garantizar que el cliente va a poder a volverse de un ataque de ransomware, sino nosotros tenemos mucha experiencia y liderazgo en los temas de nube. ¿Vale? Solo para que tengan una idea, estos son estos son el listado de regiones soportadas. Soportamos ahí todas las regiones, incluso de Latinoamérica. Entonces, como he dicho, las regiones de Brasil, la región de Chile, la región de México. Y nosotros tenemos también un acuerdo, una alianza con AWS, Azure y Google, que no más que 3 meses después que lancen nuevas regiones, nosotros ya de pronto las soportamos. Entonces, eso también es muy importante para garantizar que el cliente está invirtiendo en una solución que tiene commitment y que va a garantizar que si por un acaso se críe una región de nube que sea más cerca o que haga más sentido a los clientes de Ecuador, que sí nosotros tenemos el compromiso que vamos a soportarla. ¿Está bien? Y bueno, cuando nosotros miramos a estos temas de nube, hay siempre algunos puntos que tenemos que garantizar que el cliente lo comprenda bien, ¿no? Entonces, perdón. El primer tema es el tema de la responsabilidad compartida que tienen los modelos de todas las nubes. Entonces, muchos clientes aún tienen esta idea de que, mira, solo porque yo estoy utilizando la nube y hago los snapshots, o solo porque yo estoy utilizando el Microsoft 365 y tiene ahí archiving, tiene algunas capacidades, eso ya me estoy garantizando, ya estoy teniendo respaldos, ¿sí? Entonces, esto no es verdad. Cuando nosotros miramos los términos de servicios de todas las nubes, todos ellos tienen en sus términos que no solo el tema de respaldo, pero también, por ejemplo, el tema de control de acceso es responsabilidad del cliente. El tema de garantizar que las informaciones están respaldadas, ¿sí? Y que en caso de indisponibilidad, el cliente es responsable por volver la información. Entonces, esto es muy importante. Obviamente que las herramientas, las nubes tienen ahí opciones de servicios que incrementen costos para exactamente proveer este servicio también. Entonces, obviamente todos saben que, por ejemplo, AWS tiene AWS Backup, Microsoft tiene Azure Backup, ¿sí? Que están adentro de su nube. Pero estas herramientas tienen capacidades muy limitadas y cuando nosotros miramos a aquel tema, a aquel proceso de madureza de los pasos, de los 5 pasos, ellos normalmente no llegan ni al tercer paso. Entonces, eso es un punto muy importante. Si el cliente solamente quiere tener una copia del dato y que, bueno, tal vez va a poder volver, por cierto, estas herramientas que hacen un snapshot y almacenan esto en la propia nube, está bien para algunos casos, pero para la mayoría de los clientes que tienen esta preocupación de garantizar que van a poder volverse de un ataque de ransomware, por cierto, las herramientas nativas no son suficientes. ¿Está bien? No solo, perdón, no solo el tema de la simplicidad, pero en el tema de la falta de capacidad de estas herramientas nativas, pero también cuando el cliente empieza con el tema de nube, es muy difícil que el cliente se quede en una única nube,
¿sí? Entonces, normalmente nosotros miramos la adopción de nube como, por ejemplo, con Microsoft 365 utilizando a Azure. Hay algunos clientes que van a buscar por costos a AWS también para las infraestructuras como servicio y las bases de datos. Hay clientes que por lo analytics van a buscar Google y hay clientes también que por las bases de datos Oracle. Sí, nosotros sabemos que Oracle es muy influente en este tema, que está ahí con un trabajo muy fuerte de llevar a los clientes a la nube de Oracle. Entonces, al final, normalmente el cliente no se queda con una sola nube, pero se queda con 2 o 3 infraestructuras de nubes distintas. Y si el cliente se va a utilizar las herramientas nativas de nube, él va a empezar a tener un tema de complejidad operativa, ¿sí? Porque va a tener que manejar y operar y mantener 3, 4, 5 herramientas de respaldos distintas, ¿sí? Porque no es solo hacer un clic y hacer el respaldo. Tiene que hacer el clic, tiene que hacer el monitoreo para garantizar que los jobs de los respaldos están ocurriendo de manera eficiente y que están con 100% de la copia de los datos. Tiene que manejar los reportes, que es las herramientas de reportería de estas soluciones nativas no son nada simples, ni siquiera integradas. Entonces, todo eso son desafíos, son challenges que los clientes llegan a tener. El tercer punto, sin duda ninguna, también muy relevante, que es el control de los costos, ¿sí? Hay muchísimos costos escondidos, hay los hidden costs, ¿sí? Como todo en la nube, hay costos por hacer el almacenamiento, hay costos por la cantidad de datos que se hace las restauraciones, hay costos por llamadas de APIs para hacer las reporterías. Entonces, hay una cantidad de costos distintos que el cliente tiene que manejar, que también es muy difícil, ¿sí? Y también hay un tema muchísimo importante que, bueno, como vos ya son ahí partners de Cohesity, lo conocen bien, que la capacidad de que cualquier herramienta de respaldo que los clientes tienen on-prem y que es básica y que, bueno, nadie lo haría un proceso de compra, una herramienta que no te diría eso, lo sería Dedup, ¿sí? Entonces, Dedup reduce mucho la cantidad de datos que necesitas almacenar en los respaldos. Entonces, fíjate, un cliente que vos llegue hoy y dice a él, mira, no te preocupes, nosotros vamos a hacer los respaldos de estos datos, pero no tenemos Dedup, ¿sí? Es una cosa así que sí queda inviable, ¿no? Pero esto es la realidad de estas herramientas nativas de nube, ¿sí? Entonces, ninguna de ellas tiene deduplicación. Entonces, cuando el cliente empieza a utilizar, por más que tenga ahí todos estos temas, los costos empiezan a subir de manera a la estratosfera cuando se ultrapasa los 3 meses de retenciones. Entonces, por ejemplo, si vos tienes un cliente que tiene ahí AWS, por ejemplo, y ellos están utilizando AWS Backup y tienen, por ejemplo, ahí cargas críticas que necesitan de un largo plazo de retención para los respaldos. Por cierto, el AWS Backup es la segunda o la tercera línea de mayor costo en su cuenta de AWS, ¿sí? Si el cliente lo dice, mira, no tenemos un costo tan alto, nuestro costo es bajo por este tema de AWS Backup, hay dos opciones. O no están haciendo los respaldos, o están haciendo respaldos con menos plazo de retención, porque si tuvieran que hacer respaldos por 1 año, 3 años, 5 años, los costos de almacenamiento de ese respaldo se quedan muchísimo altos. ¿Está bien? Y como cualquier solución que tenga Dedup, nosotros también ayudamos ahí
a mejorar los temas de la cantidad de almacenamiento que se necesita para almacenar estas extensiones. ¿Está bien? Bueno, y al final hay el tema de compliance y data sovereignty. Sí, entonces, muchas veces hay regulaciones, no sé, en Ecuador, pero por ejemplo en Brasil tenemos algunas específicas, en Colombia también, donde se piden que tenga una copia de los datos en el on-prem. Tener una herramienta tercera es una manera de hacer una copia también de los datos que están en la nube, el on-prem, no que sea el primer, pero al final que sea el dato de largo plazo o, o una segunda copia de este almacenamiento, de este respaldo, ¿sí? Y por el tema de compliance, porque uno de los puntos que nosotros siempre tenemos la ventaja cuando trabajamos con los clientes que tiene ahí OCI y AWS o Azure y AWS es que el punto no es solo el tema de reportería que se queda distinto en cada una de las herramientas, ¿sí? Pero también el tema de compliance. Si llega el CISO a las personas de cloud que manejan estas todas herramientas de respaldo y dice, mira, yo necesito saber cuáles instancias están protegidas y cuál es la última copia de datos que tienen, ¿sí? Ellos van a tener que coger las informaciones del on-prem, las informaciones de Azure Backup, de AWS Backup, de las informaciones que tengan, no sé, como por CI, y van a necesitar consolidar todo, van a necesitar tener un trabajo manual muy complejo para poder garantizar que están protegiendo todo. O sea, hay un costo muy alto y hay un riesgo muy alto cuando el cliente empieza a utilizar distintas herramientas para hacer los respaldos de su infraestructura, ¿sí? Bueno, y como entonces nosotros yo ya esto solo para revisar. Entonces, cuando nosotros vemos que los clientes empiezan a utilizar la nube, lo que pasa es que nosotros miramos por qué ellos, cuando empiezan a utilizar la nube, por qué ellos tienen este impulso de empezar a utilizar la herramienta de la propia nube para hacer los respaldos. Entonces, perdón. El primer punto es que cuando el cliente empieza a hacer una estrategia de cambio para la nube, ¿sí? El cliente hace un equipo de nube. ¿Sí? El cliente no invita a las personas de infraestructura del on-prem, no invita a las personas de respaldos del on-prem, porque quieren tener personas que son capacitadas en la nube. Y estas personas que son capacitadas en la nube, lo que ellos conocen las herramientas de la nube. Entonces, cuando empiezan a llegar las necesidades de proteger las cargas que están corriendo en la nube, que ellos conocen y que van a utilizar. Van a utilizar las herramientas nativas, ¿sí? Y lo que nosotros miramos es que solamente después, cuando tienen algún de estos desafíos o algún de estos problemas o algún de estos riesgos que se ocurre con ellos, ahí sí se van a buscar una herramienta enterprise de respaldos para que puedan tener una experiencia única para todas las cargas y todo, ¿sí? Entonces, eso es importante comprender porque muchas veces nosotros estamos hablando con las personas del on-prem, pero ellos dicen, no, mira, la responsabilidad de esto es del equipo de cloud. Y entonces nosotros vamos a buscar al equipo de cloud, pero el equipo de cloud solo conoce de cloud. Entonces, para ellos, cuando nosotros llegamos y decimos, no, mira, las capacidades de la herramienta de nube son limitadas. Ellos dicen, no, está bien, pero yo utilizo acá y para mí está bien, ¿no? Y decimos, no, pero la complejidad se aumenta. No, yo exporto mis reportes acá en AWS, la persona de Azure hace lo mismo, también está bien. Y cuando hablamos por el tema de los costos, van a decir, no, esto ya estaba planeado en el contrato que hicimos y ya tenemos todo eso cubierto.
¿no? Y por final, el riesgo de seguridad. Normalmente las personas en la nube no miran a eso, ¿sí? No, tengo una copia, está bien, ¿sí? Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que buscar ahí, llevar esta conversación inicial un poco más arriba, ¿sí? Porque existe alguien en esta organograma, en esta estructura del cliente, que sea un gerente, que sea alguien que tiene la visibilidad del todo, ¿sí? Que tiene la visibilidad que, por ejemplo, tener dos herramientas de respaldos es un riesgo, que existen sin costos que no son esperados, entonces que estos costos están siendo mucho mayor porque empezamos con la retención de 3 semanas, pero el equipo de gobernanza nos pidió un año y ahora el costo se fue a súper alto. Entonces, hay siempre alguien que va a tener que va a tener ahí la responsabilidad de mirar a estos puntos que tenemos acá, ¿sí? Entonces, mi sugerencia siempre, cuando nosotros vamos a empezar la conversación por los temas de la nube, sí, podemos hablar con el equipo del on-prem, y ellos pueden nos llevar al equipo de nube, pero tenemos que hacer el mapeo y garantizar que estamos hablando con esta persona, sea un gerente, sea una persona incluso de seguridad, que va a tener, que va a mirar a estos challenges, a estos desafíos y va a decir, si eso hace sentido, sí, es súper complejo porque tengo al equipo de AWS una persona de AWS Backup, tienen al equipo de Azure una persona que es especialista de Azure Backup, y cuando este está de vacaciones, la de AWS no le cubre porque no es la misma. Sí, entonces, hay una persona que va a mirar y comprender estos desafíos. ¿Dale? Bueno, ¿y cómo nosotros de Cohesity podemos venir y apoyar los clientes con todos estos temas? ¿Sí? Entonces, bueno, cuando nosotros miramos por el tema de la complejidad, obviamente que vamos a quitar 3, 4 o hasta 5 herramientas distintas y cambiar esto todo por Cohesity. O sea, el cliente, al revés de tener que tener especialistas en cada una de las herramientas, va a tener especialistas en una única herramienta. Y es una capacidad que muchas veces ya tienen en casa con los equipos de respaldos. Entonces, esto también es una manera de hacer una promoción de nuestros amigos que manejan los respaldos hoy, ¿sí? De toda manera, no solo podemos mirar eso, o sea, cuando nosotros oremos por el tema de la complejidad, al lado izquierdo, vamos a cubrir todos los tipos de cargas. Entonces, lo que está en el data center, con lo que ya conocen el on-prem y ahora con lo que está en las nubes también, con lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Nosotros tenemos una consola única, vos ya saben que esto es el Helios, la consola de Cohesity, incluso ya tenemos ahí en Roadmap para que NetBackup se va abajo de Helios. Entonces, más un rato vamos a tener todo manejado por una única consola. Entonces, eso es una ventaja gigante, porque mismo cuando nosotros miramos a nuestras otras competencias, miramos a Bing, miramos a Commvault. Si van, por ejemplo, a servicios de nube, es una consola. Si van a on-prem, otra consola. Si van a AWS, una consola específica. Si van y no tienen ahí el manejo centralizado de todo. Hay un monitoreo, hay una reportería básica, pero cuando hablamos por el manejo centralizado de la solución, Cohesity está unos 10 pasos adelante de toda la competencia. ¿Está bien? Eso es mucho importante. Cuando nosotros miramos por las capacidades, ¿sí? También tenemos ahí capacidades súper distintas.
Yo siempre digo eso, que no solo tenemos que hacer los respaldos en cualquier lugar, en cualquier nube, de cualquier workload y la manera como el cliente lo quiera consumir esto, pero también necesitamos garantir que el cliente va a tener la mejor arquitectura posible. Entonces, arquitectura de las soluciones de respaldo es una cosa importante. No es solamente hacer una copia de un lado a otro. Tenemos que garantir la resiliencia, tenemos que garantir que el cliente tenga una que va a hacer el respaldo rápido y vas a tener una restauración súper más rápida. Tenemos que garantizar la escalabilidad. No es solamente poder hacer un respaldo, porque estos ambientes de nubes van a seguir creciendo. ¿Sí? No me lo creo que las empresas van a tomar 100% en nube, pero por cierto van a tener ambientes híbridos donde van a crecer en nube y van a crecer en on-prem. Y la solución tiene que garantizar que sea escalable. ¿Sí? Y como la manera de la arquitectura que ya conocen de Cohesity es una arquitectura súper escalable. Nosotros tenemos un approach por el tema de la seguridad súper importante, ¿sí? Entonces, no solo con las capacidades que nosotros llevamos al cliente como inmutabilidad, detección de anomalías, el malware scanning, pero también con todas las integraciones que nosotros armamos con lo ecosistema de seguridad. Entonces, por ejemplo, tenemos diferenciales muchísimo importantes y seguimos mirando la competencia, intentando buscar una estrategia similar, como por ejemplo, ¿por qué hacer por qué no hacer, por ejemplo, un scan de vulnerabilidades en los datos de respaldos? ¿Sí? Los datos de respaldos se está ahí sin hacer nada. ¿Sí? Entonces, necesitamos de esos respaldos por la seguridad, por el insurance, pero esta nariz de reposo en el resort. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es, nosotros creamos distintas integraciones con los ecosistemas de seguridad, como por ejemplo con Qualys por el tema de los scans de vulnerabilidad, al revés de coger los scans de vulnerabilidad en la producción y tener un impacto a las cargas productivas, porque no coger esto en el on-prem. Entonces tenemos integraciones listas para eso. Por ejemplo, el tema de clasificación de la información. Podemos tener la clasificación de información nativa desde Cohesity, pero también tenemos integraciones con Security, con Sierra, ¿sí? El cliente puede ahí hacer la clasificación de las informaciones para incluso ayudarle a reducir costos, definiendo qué informaciones son críticas o no, y a poder definir las retenciones que van a tener por cada tipo de workload o por cada dato que van a tener. Entonces, este Perdón, tema de la... Sí, justo hay dos preguntas enfocado a la parte de seguridad. sí. Perdón que te haya cortado, pero como estamos hablando, creí que era oportuno. Por ejemplo, consulta cómo ayuda la inmutabilidad y el malware scanning de Cohesity a mitigar ataques de ransomware, por ejemplo. Sí, dale. Yo voy a cubrir esto en 2 slides. ¿Está bien? Perfecto. Dale, ya vuelvo con esta. ¿Tenía una otra? Sí, obviamente, lo medio lo tocaste. Habla sobre cómo se puede ofrecer seguridad avanzada a empresas pequeñas sin Sí. encarecer la solución. Sí, perfecto. No, esto es, sí, lo que nosotros hacemos es un mix, porque para empresas más pequeñas, las personas de TI no son muchas y la estrategia es un poco más consolidada. Entonces, nosotros tenemos las capacidades. Entonces, podemos hacer clasificación de datos, podemos hacer malware scanning, podemos hacer detecciones de anomalías. Entonces, tenemos ahí capacidades que ya están en la herramienta. El punto es que, por ejemplo, en la gran mayoría de las empresas, los equipos de seguridad ya tienen sus herramientas por esto.
¿sí? Y cuando nosotros llegamos y decimos, mira, yo tengo detecciones de anomalías. Y ellos dicen, está bien, vos utilizan Sentinel, porque acá nosotros hacemos todo eso a través de Microsoft Sentinel. Y nosotros volvimos y le decimos, no, tenemos que utilizar a nuestra herramienta. Eso, estamos excluyendo a las personas de seguridad y no estamos haciendo parte de la estrategia de recuperación de ransomware de la compañía. Entonces, lo que nosotros decimos es que cuando el cliente llega y dice, mira, vos tienen integraciones, por ejemplo, con Microsoft Sentinel para podemos coger las detecciones de anomalías e enviar esto a Sentinel para hacer el análisis. La respuesta es sí, tenemos la integración. Tenemos la integración con Cisco XDR, tenemos la integración con Splunk, tenemos las integraciones, bueno, son muchas empresas que nosotros tenemos. Invítoles a buscar esto en nuestra página. Hay un listado de todas las empresas y los casos de uso que tenemos ahí por este tema de seguridad también. ¿Dale? Bueno, la simplicidad que tenemos viene exactamente de tener una consola única, tener una arquitectura muy simple con la hiperconvergencia para tratar la performance y la escalabilidad de los datos. Y hay el Smart también. Esto es un punto que nosotros estamos trayendo ahora al mercado, que es cómo utilizar los datos de respaldos en iniciativas de inteligencia artificial. Entonces, hoy nosotros tenemos una solución llamada Gaia, ¿sí? Y esta solución que se llama Gaia, ella es un hack, ella es como si fuera un chat GPT para los respaldos, ¿sí? Pero de manera segura porque están allí los datos de respaldo con la inmutabilidad y cripto y cifrado y todo, ¿está bien? Con un costo muy accesible por lo datos, porque uno de los puntos más críticos de las iniciativas de AI es el costo de tener que tener una otra copia del dato para poder consultarla. Entonces ya tenemos eso. Y un costo bajo porque son datos de respaldos, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos es que por arriba de eso creamos una RAG que ya viene lista con un prompt que utiliza el Azure OpenAI. Entonces eso ya está todo listo. Hay adentro de la consola de Helios un punto de Gaia donde el cliente ya tiene un prompt. La verdad es que el cliente va a decir a Gaia cuáles son las imágenes de respaldos que él quiere consultar. Nosotros vamos a crear esto que llamamos de dataset. Esto se cría en la vectorización, la indexación, todo. Y el cliente, cuando este proceso esté listo, el cliente ya tiene un prompt donde puede hacer consultas por los datos, ¿sí? Y obviamente que de la misma manera que trabajamos con las integraciones por el lado de seguridad, no íbamos a hacer distinto en este tema de Gaia. Entonces, el cliente puede ir a la consola de giras y hacer las consultas, pero también tenemos integraciones con Microsoft Copilot, por ejemplo, para el cliente hacer las consultas al Gaia a los datos de respaldo a través de esta HAG, pero haciendo las consultas por la interfaz de Copilot, por ejemplo, ¿sí? Y también trabajamos con APIs, porque los clientes también ya tienen sus iniciativas de AI corriendo y tienen Agentic y tiene otras plataformas que pueden se utilizar de Cohesity Gaia como la parte de los datos históricos. Entonces, sí, hay una oportunidad gigante que estamos empezando a trabajar ahí con nuestros clientes y que es una cosa única que solo nosotros podemos llevar a ellos. Una inteligencia artificial segura, de bajo costo y que está lista. Esto acelera el time to value que los clientes tienen, porque no van a necesitar devolucrar su RAG, no van a necesitar integrar la RAG con el LLM. Eso ya hicimos nosotros todo. Eso ya está listo también. Entonces, esto también es un punto muy interesante. Y por el tema de consumo es cómo nosotros podemos
proteger todo eso, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con 3 modelos acá. Trabajamos con lo que llamamos de self-managed, que son cuando el cliente crea la infraestructura de respaldo en la nube, o sea, el cliente puede subir el Data Protect como un IaaS en la nube. El cliente puede, obviamente que el cliente va a manejar la herramienta de respaldos. Tenemos muchos clientes que hacen eso porque, por ejemplo, tienen Noci y en Noci no hay herramientas que cojan como SaaS en Noci. Hay clientes, por ejemplo, que quieren tener el control de todas las informaciones, entonces él quiere manejar, pero cogen la herramienta de respaldos en la nube. Y con la arquitectura que Cohesity tiene, es súper simple y mucho más simple que la competencia y mucho más escalable que la competencia, incluso a correr en la nube. ¿Está bien? Podemos asistir al cliente en un modelo SaaS, o sea, un modelo de respaldos como servicio. Tenemos una solución llamada de CCPS, que es Cohesity Cloud Protection Services. Esta herramienta, esta solución es la misma cosa que el self-managed, pero nosotros Cohesity hacemos el manejo de la herramienta. El cliente solo va a tener que hacer la operación y obviamente la reportería que va a utilizar la herramienta. Y todo eso se maneja por debajo de la misma consola que es Helios. Entonces, no importa si eso es self-managed, on-prem, si eso es como servicio, todo se queda por debajo de Helios. Y obviamente también tenemos nuestros partners GSIs y service providers que pueden crear ahí una infraestructura multi-tenant para los respaldos y entregar esto a los clientes. ¿Está bien? Y como nosotros estábamos hablando al inicio, ¿sí? Esto es importante que el cliente comprenda ahí cómo todo eso se corre. Entonces podemos, y no solo correr, no solo cómo corre, pero todo lo que nosotros soportamos, ¿sí? Entonces es súper importante el cliente solo para que tenga una idea. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que hacemos la protección de todo dato, no solo son la nube como IaaS, pero también database como servicios y SaaS. ¿Sí? Esto es un poco de las cargas que hoy nosotros soportamos hacer respaldos en la nube. ¿Sí? Es una cantidad de cargas muy muy grande. Estamos evoluyendo ahí con Google. Ya hay ahí casi el doble hoy de cargas soportadas de lo que tiene ahí en el slide. Y tenemos también muchas cargas ya con OSI y obviamente tenemos ahí devolucración también con IBM Cloud, un par de cargas que estamos devolucrando con ellos. Entonces, esto es muy importante. Si cubrimos IaaS, PaaS, SaaS, y cubrimos también los workloads de VMware. Entonces, VMware como servicio en la nube, nosotros también podemos hacer los respaldos, sea de la manera donde el cliente maneja la infraestructura o utilizando como servicio. Y cuando nosotros hablamos de SaaS en específico, eso es un tema también importante de comprender, porque también acá muchas veces los clientes aún creen que Microsoft 365, no, yo ya tengo el respaldo, yo ya tengo Microsoft 365, ya estoy cubierto, ¿sí? Y esto también no es verdad, ¿sí? Tanto no es verdad que Microsoft al final del año pasado ha lanzado este Microsoft Backup, ¿sí? Para Microsoft 365. O sea, es Microsoft que está diciendo al cliente que no tenía respaldos y que ahora hay un servicio que hace respaldos, ¿sí? Pero ¿cuál es la gran diferencia y por qué nosotros somos, en la verdad, no somos competencia con esto, somos complementares? Porque cuando nosotros hablamos por un respaldo de Microsoft 365, tenemos que quitar los datos del tenant del cliente, ¿sí? Tenemos que hacer una copia y enviar esto afuera del tenant del cliente. Porque si el cliente tiene algún problema con su tenant de Microsoft 365, la solución de Microsoft Backup
para Microsoft 365, los datos se quedan adentro del mismo tenant que la carga productiva de Microsoft 365. Entonces, si tienen ahí un problema un poco más regional, no van a poder volver de los servicios que tiene Microsoft. Pero al otro lado es como si fuera un snapshot en un storage, ¿sí? Es un snapshot que se queda al mismo tenant donde está la producción. Entonces, sí, no podemos decir que eso es una copia de respaldo. Y al mismo tiempo, así como los snapshots de los storage, es la manera más rápida de hacer la recuperación. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la solución, sea en el ambiente manejado, sea el cliente creando la herramienta de respaldo en la nube, o sea, nosotros manejamos con el CCPS, con el Cohesity Cloud Services. Nosotros quitamos los datos desde el tenant de Microsoft 365 y enviamos eso a nuestro tenant con dedupe, con inmutabilidad, con toda la seguridad que nosotros y la eficiencia que nosotros proporcionamos al cliente. Y así el cliente tiene una copia externa y puede volverse de cualquiera que sea el problema que ha tenido con Microsoft 365. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos también APIs que trabajan con este Microsoft Backup Storage, donde para los clientes que quieren, no, yo quiero tener la capacidad de volver mi Exchange en 2 horas, ¿sí? Con 10,000 usuarios. ¿Sí? Esto, ninguna herramienta de respaldos de Microsoft 365 puede hacer sin integrarse con Microsoft Backup Storage, porque ahí desde el Cohesity Cloud Services manejamos los snapshots del Microsoft Backup Storage y podemos tener los dos. La seguridad de tener el dato al externo del tenant de Microsoft 365 y también la posibilidad de volver súper rápido a través de un snapshot que está ahí en el propio tenant de Microsoft 365. Entonces, estas son soluciones totalmente complementarias y nosotros trabajamos muy cerca de Microsoft. Tenemos una alianza muy interesante con ellos que nos apoyan mucho en estos proyectos también. Además de Microsoft 365, que están ahí Exchange, SharePoint, OneDrive y bueno, las cargas principales de Microsoft 365, también tenemos soporte a respaldar Salesforce, Google Workspace, Slack, Box y EntraID. ¿Sí? Esto está muy caliente hoy. Todas las empresas quieren hacer los respaldos de EntraID porque cuando tienen un ataque de ransomware o un ataque de malware, de toda manera, la primera cosa que intenta hacer es corromper los accesos a lo ambiente y eso es por EntraID. Entonces es súper importante tener los respaldos de EntraID también. Dale. Bueno, y como nosotros, perdóname, como nosotros hablamos, no es como el segundo paso, ¿sí? De los 5 steps de la cyber. No es solo lo que nosotros vamos a hacer respaldos, pero cómo nosotros garantizamos que los respaldos estén siempre recuperables, ¿sí? Entonces, con nuestras soluciones de Data Protect, siempre las informaciones son almacenadas de manera inmutable. Y para los clientes que quieren tener ahí una copia adicional en la nube, tenemos una oferta de almacenamiento como servicio que se llama Fort Knox, ¿sí? Entonces, este Fort Knox al final del día un ambiente de nube, un object storage de nube que nosotros podemos poner para coger en AWS, en Google o en Azure. Y nosotros Cohesity manejamos esto, ¿sí? Y manejamos esto, garantizamos que está con todos los términos de seguridad, los best practices, las mejores prácticas de seguridad y el cliente no tiene que se preocupar con eso.
él va a tener solo que conectarse y enviar los datos a este Vault en la nube, a esta bóveda segura en la nube, ¿sí? Entonces, eso es el mismo concepto. Y una vez más, todo manejado a través de una única consola, lo que es lo más importante para garantizar que el cliente tenga la visibilidad total de la protección de datos de su ambiente. ¿Está bien? Y eso puede servir no solo para hacer los respaldos no solo para garantizar los respaldos de la carga de nube, pero también podemos utilizar esto para reemplazar cintas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay muchos clientes hoy que ya no quieren más invertir en cintas. Entonces, podemos tener allí el NetBackup, podemos tener el Data Protect en el on-prem y hacer los primeros respaldos ahí en el on-prem, en sus appliances, en su cluster de Data Protect y enviar los datos de largo plazo a la nube. Esto tiene un costo muchísimo interesante, muy buen costo que nosotros podemos trabajar por esto, porque como nosotros tenemos ahí contratos con AWS Azure de más de 1 exabyte, tenemos costos de almacenamiento muy bajos. Entonces, los costos de nuestros servicios muchas veces es más bajo que el propio costo de almacenamiento que tiene el cliente en la nube. Eso es un punto interesante. Siempre hay una manera siempre vale hacer un estudio por esto también. ¿Vale? Y de esta manera nosotros garantizamos que el cliente va a tener siempre una copia y todo siempre con inmutabilidad y AirGap. ¿Sí? Con esto contesté tu primer pregunta. Me lo creo que sí. Voy a seguir acá entonces solo. Dale, que ya estamos al tiempo. Entonces, mira, tenemos diversos casos de uso ahí por nube. Entonces, cuando nosotros hablamos de nube, no es solo hacer la protección de datos de la nube, que eso es súper importante, pero también poder apoyar al cliente con las migraciones. Si el cliente ya tiene un VMware, por ejemplo, que tiene respaldos con nosotros, podemos subir un Data Protect, un backup en la nube y apoyar al cliente a hacer la copia de este dato, hacer la migración, apoyarle en la migración de la infraestructura, por ejemplo, de un VMware hasta la nube. ¿Sí? El long-term retention en la nube, que hablamos ahorita mismo, los temas de disaster recovery, aunque el cliente tiene su copia de largo plazo en la nube, el cliente puede hacer la restauración en la nube. Él no necesita volver el dato al on-prem. Podemos coger un respaldo que se ha hecho de un dato del on-prem y hacer la restauración en la nube. Y tenemos incluso herramientas para hacer la orquestación de esto. ¿Sí? La oferta de Cyber Vault as a Services de Fort Knox, que garantizamos ahí que tenemos todo manejado para el cliente y con el data tiering para garantizar que el dato está optimizado. Todo con deduplicación, obviamente, para reducir los montos de almacenamiento que se necesita y ahí, por cierto, también los costos que el cliente va a tener. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué utilizar Cohesity en la nube? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos el tema de las herramientas nativas, tenemos muchísimas más capacidades, cubrimos incluso más workloads que las propias herramientas nativas de nube. El tema de la seguridad, ahora ya tenemos ahí como más en un mes todo el tema de anomalías, malware scanning, las integraciones, todo esto listo para trabajar en la nube también. Esto es un diferencial súper grande incluso para los players, para los otros competentes. Entonces, cuando hablamos por Bing, por Commvault, ellos van a decir que tienen detecciones de anomalías, que tienen malware scanning y todo eso, pero solo es para el on-prem. Esto no se extiende en la nube y nosotros extendemos estas capacidades de seguridad a la nube también. La eficiencia y los cost savings, no solo por la deduplicación, pero también por el manejo centralizado, la visibilidad única, la reportería,
y el Data Sovereignty Compliance tiene que ver también con riesgo, ¿sí? Estamos reduciendo el riesgo de una manera gigante y trayendo muchísimos ahorros para las empresas que van a adoptar ahí una herramienta única para hacer los respaldos de su nube también. ¿Dale? Una otra cosa que nosotros hacemos también es que a lo demás de hacer soportar todas las nubes, el cliente también puede hacer la compra de esto por el marketplace, ¿sí? Esto es importante tener porque cuando el cliente, mira que hablamos que el cliente muchas veces no vuelve y dice, no, pero eso ya está cubierto, ya tengo un contrato con la nube y esto, el costo ya sale en el contrato. Entonces, nosotros podemos también utilizar los Cloud Marketplace y el cliente va a poder utilizar este dinero que ya tiene en el contrato de Marketplace para utilizar las herramientas de Cohesity y traer ahorro adentro del propio contrato. Entonces, esto también es una herramienta súper importante que nosotros tenemos, ¿sí? Algunos casos de estudio que tenemos, por ejemplo, Salesforce. Salesforce hace uso, tenía ahí NetBackup, Commvault, AWS Backup, Tape Libraries, tenía un poco de todo. Y nosotros traímos a ellos $3 millones de savings cuando empezamos a hacer el respaldo centralizado de toda la infraestructura de Salesforce con Cohesity Data Protect y Fortnox, ¿sí? Y el Cohesity Data Protect como servicio o el Cohesity Cloud Services, ¿sí? Entonces, mira, ese es un caso real de clientes. Acá en Brasil, por ejemplo, tenemos Banco Bradesco, B3, tenemos una parte, tenemos Falabella, tenemos ahí muchos clientes en toda América Latina también. PayPal, por ejemplo, que ha creado, que tenía ahí un tema de Microsoft 365, un ambiente con 1.4 petabytes y 42,000 usuarios, más de 200,000 objetos y todos, y tenían ahí una solución muy manual para hacer eso, que PayPal no es de invertir mucho en muchas soluciones, pero empezaron ya hace un año como utilizar Data Protect y también el CCS como respaldo para Microsoft 365 y VMware y otros workloads también. Y eso es importante, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos clientes que quieren utilizar el respaldo de Microsoft 365 para llevar el dato al on-prem. Nosotros podemos hacer eso, o sea, podemos hacer el respaldo de Microsoft 365 en el on-prem y soportamos ahí, tenemos, por ejemplo, proyectos con bancas en el Estados Unidos de 50,000 usuarios haciendo el respaldo del on-prem. Ojo que hay un tema de performance, ¿sí? Porque ellos están mucho más cerca en términos de enlace, están mucho más cerca del dato ahí. Y acá en Latinoamérica, probablemente Ecuador, estos tenants de Microsoft 365 se quedan o en Brasil o en los Estados Unidos. Entonces hay un tema de performance. Pero si el cliente quiere, porque quiere hacer los estados del on-prem de Microsoft 365, podemos hacerlo también. ¿Dale? Entonces, esos eran dos casos que me gustaría de traer acá a vos para que mirasen y visen que tenemos ahí clientes, ¿sí? Y como yo he dicho, solo por ejemplo en Latinoamérica tenemos más de 100 petabytes de Fortnox, de clientes que envían los respaldos a la nube para tener una segunda copia y dejar de invertir en cintas, clientes que ya hacen respaldos de múltiples nubes, como por ejemplo B3, que es la Nasdaq de Brasil, que tiene OSI, Azure y AWS y el on-prem y hace todo con nosotros. Bueno, tenemos Falabella que hace respaldos con NetBackup y tiene respaldos de Microsoft 365. Bueno, tenemos ahí un par de clientes ya cogiendo nuestras soluciones, como vos bien saben, y tenemos entonces, creemos creemos que tenemos muchísimas oportunidades ahí para trabajar en conjunto. ¿Está bien?
Lo que yo tenía de contenido era esto. Yo sé que ya estamos ahí por el tiempo, pero yo puedo me quedar más algún minuto si hay ahí preguntas. Muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación que acabas de dar. Yo creo que muy ilustrativa para las personas que no conocían el poder de lo que podemos hacer en la nube pública. Así que gracias por eso. Y nada, tenemos ya 5 minutos sobre la hora. Si alguna persona quisiera dejar alguna pregunta adicional, por favor, adelante. Si no, eh, les vamos a estar enviando las diapositivas de la presentación para que las puedan seguir revisando. Y la invitación es para todo el equipo de vendedores, arquitectos y técnicos que pudieron participar y consideran que hay alguna oportunidad que valga que valga la pena explorar en conjunto, por favor, hacérselo saber a Boris, hacérmelo saber a mí, y de la misma manera pues les vamos a seguir apoyando en el desarrollo de estas oportunidades, ¿vale? Así que también muchas gracias a los asistentes por el espacio. No sé, Boris, si vemos hay alguna pregunta más, o por el equipo de organización, si ve alguna pregunta más en plataforma. Por lo que veo, creo que no tuvimos más consultas. No, no, por el momento estaríamos cubiertos. De igual manera, quiero agradecer mucho el espacio y también la acogida que hemos tenido. Gracias a Rodrigo y a Cristian por darnos esta apertura para poder darle esta charla. La idea es que podamos seguir trabajando y caminando en conjunto para poder llegar a los clientes con este tipo de soluciones que creo que hoy en día en el mercado ecuatoriano nos hace mucho sentido. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto. Perfecto. Gracias a todos. Excelente Hasta semana. luego. Gracias. Bye bye. Luego.